Ahora sí estamos grabando. Las tareas que ustedes me enviaron todavía no las he revisado, entonces no le he contestado a nadie. Les contestaré a todos antes del lunes. Ya les estoy contestando. Entonces no se preocupen si no han recibido confirmación, porque todavía no he tenido ocasión de... Solo he visto una tarea, pero no la he confirmado todavía si la persona que la envió no ha recibido todavía mi confirmación. Y por cierto, la tarea está bastante buena. Entonces, dentro de un momento voy a compartirla para que la veamos, porque realmente el compañero hizo un trabajo bastante bueno, muy claro, que nos va a servir precisamente para aclarar muchas cosas. Esto no prejuzga que las demás tareas no estén también muy buenas, porque todavía no, como les digo, todavía no las he visto, pero la manera en cómo está organizada esta tarea de este compañero creo que nos va a servir, va a ser muy instructiva. En estos momentos la voy a compartir. Pero ahora voy a empezar entonces con lo que teníamos. Bueno, voy a empezar a compartir pantalla y a resolver la tarea. Veamos. ¿Dónde estaba el... Ok, tarea para el jueves. Era esta. Ok. Entonces, déjenme ver. La primera, en relación a la tabla anterior, funciones de dos variables. ¿Cuál es la fórmula de la función 3, la que solo es falsa en la tercera fila? Entonces yo me voy aquí a la función 3, que es esta que está acá. Ustedes ven que es una función que solo tiene una falsedad y esa falsedad está ubicada en la tercera fila. Entonces yo me voy hacia las filas donde están, digamos, los valores veritativos de las dos variables de P y Q. ¿Okay? Y entonces la receta es que donde una variable es verdadera, la pongo tal y como está, pero donde una variable es falsa, la pongo pero negada. Entonces aquí, digamos, tengo que empezar, primero, ¿verdad? La primera etapa sería empezar negando P, porque P aparece aquí en la fila correspondiente como falsa. Después tendría que ponerla en conjunción con la otra, ¿verdad? Pero como Q aparece verdadera, entonces no la pongo negada, sino que la pongo positiva, ¿verdad? Q. ¿Okay? Y ahora tengo que poner esto entre paréntesis y poner un signo de negación delante. ¿Por qué? Porque tal y como está, no P y Q, lo que me da más bien no es la función 3, sino la función 9, que es la única función más bien donde P y Q, es la única función más bien que tiene una verdad para estos valores de variable. ¿Por qué tiene una verdad? Porque precisamente la función 9, digamos, como P es falsa, al negar P voy a obtener una verdad. Y como Q es verdadera, al dejarla como está voy a obtener una verdad. Entonces, verdadero y verdadero me va a dar verdadero. ¿Okay? Todas las demás me van a dar falsas porque en todas las demás, para la fórmula no P y Q, va a ocurrir alguna falsedad. Por ejemplo, en la primera va a ocurrir una falsedad porque al ser aquí P verdadera y al negar P voy a tener que entonces no P va a ser falso. Falso y verdadero me va a dar falso. Y en las demás, por ejemplo, en esta otra, como P es falsa, no, perdón, esta sería la tercera, esta es la que estamos. Digamos, en esta otra, en la segunda, como P es verdadera, ¿verdad? Entonces, al negarla me va a dar falso, entonces la conjunción se me va a falsear. Recuerden que una conjunción se falsea con solo que hay una falsedad. Y con mayor razón en la última, donde al ser ambas falsas, bueno, no importa, no P se me va a volver verdadera, pero Q se me va a volver falsa. Entonces, solo esta me da una verdad. Ahora, al negar, me va a dar precisamente la línea en que la función es falsa. Entonces, ahora introduzco un signo de negación. Vamos a admitir aquí. Okay. Y así obtengo precisamente la expresión simbólica de aquella función, una expresión simbólica digamos, en nuestro, de aquella función donde
en la línea 3, aquella función que solo es falsa en la línea 3, que es esta. ¿Por qué? Porque precisamente es el negativo de 9. Perdón, de 9 dije yo. No, no era 9, de 12 más bien, es el negativo de 12, disculpen, no era de 9 sino de 12. Porque 12 es la única función que más bien en la línea 3 es verdadera y es falsa en todos los demás. Entonces, al negarla, más bien voy a obtener una función que solo es falsa en la línea 3 y que es verdadera en todos los demás. Porque la negación invierte los valores de verdad. ¿Okay? Entonces, esta es la respuesta para cuál es la fórmula de la función 3, la que es falsa solo en la línea 3 es esta. Ahí aplicamos la receta que vimos en la clase pasada. ¿Alguna pregunta hasta acá? Recuerden que pueden formular preguntas de viva voz. Porque yo no estoy viendo ahora el chat. Profesor. ¿Sí? Quería hacer una pregunta. A ver, Panfre, ¿qué pasó? Es que bueno, a mí se me costó bastante la tarea porque esto se llama, creo, expresiones de las funciones de verdad. Y yo pensaba que uno tenía que como que ir probando, ¿verdad? Y veo que hay como un método, como vos decís, una receta para Sí. hacerlo de manera más fácil y no ir como quien dice, No. probando una por una, ¿verdad? Y en Exactamente. la, A ver, perdón. Sí. Siga hablando. y en la, y en la número 3, esta que usted puso aquí, no es el caso, que no P y Q sirve como manera de expresión para cada una, o es solo la expresión de la número 3 que es falsa. Es solo la expresión de la número 3 que es falsa. O sea, no Esa no habría que haber. no habría una manera general en la que esa expresión denotada como función haga, es que no sé cómo decirlo, bueno, que dé para los 4 renglones, digamos, sino que cada una es diferente. No, es decir, tengo los, digamos, vamos a ver si entiendo lo que estás diciendo, Mauricio. Bueno, primero que nada, esta receta yo la expliqué en la clase pasada, no sé si, creo que vos estabas, ¿ok? Pero el asunto es el siguiente, tal vez ahora lo va a quedar más claro con o sea, claro que da para los 4 renglones porque precisamente es la función, que es la función 3, que para los 4 renglones da estos valores. Para el primer renglón da el valor verdadero, para el segundo da el valor verdadero, para el tercero va el valor falso y para el cuarto va el valor verdadero. Es una función que tiene valores para los 4 renglones. Pero para encontrar la expresión simbólica de esa función, ¿verdad? Que es la única función que es falsa en el renglón 3, la receta es que yo me fijo en el renglón 3, es decir, en el renglón donde esa función es falsa, función que como toda función tiene valores para los 4 renglones, y entonces fijándome en ese renglón, el renglón que específicamente la hace falsa, pongo negación donde la variable, donde una variable está negada, donde una variable es falsa, perdón, la pongo negada, y donde una variable es verdadera la pongo afirmativa. Entonces, como aquí tengo esto, entonces, como tengo que P es falsa, pongo no P. Como tengo que Q es verdadera, pongo Q. Luego pongo eso entre paréntesis y niego todo. Esa es la receta para encontrar la función 3, que como toda función tiene valor para todos los renglones. Pero esta es la función que tiene falsedad para el renglón. ¿Okay? Claro, O sea, claro. cuando no P en el primer renglón tiene valor, sí. Entonces yo veo, bueno, en el primer renglón P es verdadera. ¿Okay? Entonces no P se me hace falso. Pero, ok, no P se me hace falso. Q es verdadera, entonces Q va a ser verdadero, pero falso y verdadero me va a dar falso. Al negarlo me va a dar verdadero. Entonces por eso la función 3 en el primer renglón tiene el valor verdadero. Ok, eso es.
Profe, Sí, a ver. es que yo también puse, digamos, en la 3 que era un condicional inverso, porque justamente un condicional inverso es aquel que donde es verdadero, pero igual la conclusión es falsa. Pero sí, y lo hice como P o no Q, pero sé que creo que sí está malo porque al parecer como estamos usándolo con el cálculo, solo hay que usar la negación y la conjunción. Sí, Pero mi pregunta es, a ver. ¿Cuál es tu pregunta? Es que, perdonen porque yo a veces soy muy majadero y tiendo a interrumpir a la gente. Es un defecto que tengo, pero más bien, discúlpenme. A o ver, sea, pero que sí, evidentemente sí correspondría a una tabla de verdad de una implicación inversa. sí, realmente sí, porque digamos, el condicional es precisamente, digamos, eh, sí, esto sería más bien si si Q entonces P, más bien, porque la tabla de verdad del condicional es, digamos, así, P, P, entonces Q es lo mismo que, por definición, no es el caso que P y no Q. Entonces, por conmutación, no es el caso que P y no Q, es lo mismo que decir, no es el caso, no, disculpe, sí, no es el caso que P y no Q, disculpe, sí, ok. O si quieren verlo así, Q entonces P, creo que eso es lo que se llama condicional inverso, Q entonces P. Sí, exactamente, tienes toda la razón del mundo, toda la razón del universo. Ok, Q entonces P, lo mismo que decir, no es el caso que Q, no es el caso que Q y no P. Y entonces, efectivamente, esta sería una expresión simbólica de eso. Claro, lo que estamos viendo, recuerden que el condicional es un símbolo definido, porque los símbolos básicos del sistema, ¿verdad?, son la conjunción y la negación. Más ni siquiera P y Q son símbolos del sistema, son variables que nos servimos para referirnos a fórmulas bien formadas del sistema. Entonces, lo que se quiere mostrar aquí es que interpretando P y Q como específicamente como las variables, como las letras proposicionales, o sea, A, B, C, D con subíndices, eh, y, eh, y interpretando el punto como la conjunción y el signo S como negación, nuestro sistema es funcionalmente completo, es decir, que cualquier función veritativa puede encontrar expresión en nuestro sistema. No todo sistema va a ser funcionalmente completo. Bueno, hay ejercicios que no vamos a hacer porque no vamos a detallar mucho en esto, pero en el texto de copia hay varios ejercicios donde plantea, por ejemplo, si un sistema tal o cual será o no funcionalmente completo. Por ejemplo, un sistema que contenga solo conjunción y disyunción no es funcionalmente completo porque habrá funciones, o sea, habrá combinaciones de valores que no podrá expresar. Por ejemplo, no podrá expresar prácticamente ninguna negación. ¿Okay? Entonces, esa es la idea de encontrar si todas las posibles, ¿cuáles son todas las funciones? Bueno, son todas las posibles combinaciones de valores veritativos. O sea, dados los valores veritativos de las variables, todas las posibles combinaciones de valores veritativos que pueden aparecer. ¿Okay? En el caso de dos variables son 16, ¿verdad? Pero el problema es que pueden ser, digamos, podemos tener 50.000 variables, ¿verdad? Y entonces, por supuesto, el número de funciones veritativas posibles será mucho mayor. ¿Okay?
Claro, estrictamente hablando, esto habría que demostrarlo con inducción fuerte, pero no nos vamos a meter en eso ahora. La vez pasada les mostré cómo funcionaba la inducción fuerte. Sigamos resolviendo la tarea. Y por eso, y como estamos tratando de probar el sistema, digamos, y el sistema, nuestro sistema tiene básicamente, digamos, tiene como símbolos primitivos la conjunción y la negación, o el símbolo, digámoslo para decirlo más precisamente, el símbolo que se puede interpretar como negación y el que solemos interpretar como conjunción, ¿verdad? Entonces, la idea es, si para esa interpretación de los símbolos, o sea, interpretando las letras como proposiciones, interpretando este simbolito como negación, interpretando este simbolito como conjunción, nuestro sistema es funcionalmente completo. Eso es lo que estábamos tratando de dilucidar. ¿Cuál es la fórmula para la función 4? La función 4 sería esta. Es la función que es verdadera siempre excepto en la última línea. Entonces la fórmula para la función 4, aplico la receta. Me voy a ver cuáles son los valores que tienen las variables en esa última línea. Ambas son falsas. Entonces la receta dice que donde sean falsas, aplico negación, y donde sean verdaderas, dejo la variable como está. Entonces en este caso sería, lo primero que tengo que hacer es primero poner no P, conjunción, no Q, ¿ok? Porque ambas son falsas. Entonces, claro, si yo lo dejo esto así, más bien lo que me va a dar es la función inversa a esta, no la función 4, sino más bien aquella función que solo es verdadera en esa línea, que sería la función 11. Esta sería la fórmula de la función 11, la que es verdadera solo en esta línea y que es falsa en todas las demás. Ahora, si yo la niego, perdón, entonces obtengo precisamente la función 4, la que es verdadera en todas las 3 primeras líneas y falsa solo en la última, que es precisamente la negación de la función 11. Cuando una proposición es negación de otra, los valores son precisamente los valores contrarios. Entonces ustedes ven en la tabla que precisamente la función 3, perdón, la función 4 es la negación de la función 11, porque es verdadera donde 11 es falsa y es falsa donde 11 es verdadera. ¿Okay? Entonces, esta es la expresión simbólica de eso, y esta es la primera parte de la tarea. ¿Okay? Con eso podemos mostrar una receta para producir todas aquellas funciones que tienen solo una falsedad. Ahora, ¿cómo? Bueno, veamos. Es en la otra parte de la tarea donde, donde vemos cómo podemos producir las funciones que tienen más de una falsedad. Entonces, ¿cómo expresaríamos la función 1? Aquella que solo es falsa en la línea 1. Bueno, ahí habría que, como todas son verdaderas, la receta lo que me dice es que ponga todas las variables positivas P, I, Q y R. Y esto es una, ¿verdad? Que en este caso, más bien, si lo dejo así, lo que me va a dar más bien es no la función 1, sino la función, bueno, no me va a dar una función, no me va a dar ninguna que esté aquí, porque sería una función donde sería, que sería solo verdadera en la primera y falsa en todas las demás, pero no está entre estas otras funciones. Recuerden que para 3 variables hay una mayor cantidad, no recuerdo ahora, es 2 al, 2, sí, para 3 variables sería, bueno, 2 a la 2 a la 3, o sea, 2 a la 8. Ahora no recuerdo cuánto es 2 a la 8. No me voy a poner a sacar calculadora para ver cuánto es. Entonces, es una de las funciones que no estaría aquí. Ahora, al negarla, sí obtengo precisamente la función que ando buscando.
Okay. Okay. Entonces, esta es la expresión simbólica de la función 1. Cosa que no dice en el otro. Y es aquí estoy incluso simplificando un poco lo que soy. Generalmente solo hacíamos, digamos, cuando tengo una conjunción, yo hago P y Q, paréntesis, R, o una disyunción, pero como la conjunción y la disyunción son asociativas, ¿verdad? Entonces, para no complicar mucho, cuando tengamos solo conjunciones y solo disyunciones, podemos ponerlos así en fila sin estar poniendo paréntesis, ¿okay? Por lo menos en la expresión de nuestro lenguaje de sintaxis. ¿Okay? Entonces, es la negación de la conjunción de estas tres cosas. Entonces, la función 3, que es la que es falsa en la línea 3, ¿verdad? Esta función 3 es la función, esta es la función 3. Estos son los valores que asume la función 3 para todas las combinaciones de los valores de los variables. Entonces, esta función es solo falsa en la línea 3. Muy bien. Entonces, busco qué valores tienen, digamos, las respectivas variables en esa línea 3. Entonces, veo verdadero, falso, verdadero. Entonces, P la pongo positiva, Q la pongo negativa y R la pongo positiva. Entonces, la cosa es así. Sería, entonces, tengo que poner primero P y Q. ¿Dónde puse Q? Claro, un brinco. P y Q. Esto pasa a veces cuando... P y Q. No, P, perdón. Decimos que Q era falso, ¿verdad? En la línea 13. P y no Q, disculpe. Y R. Que siempre me sale acá. Y R. Estoy brincando. Ok. Y entonces lo pongo entre paréntesis. Todo. Y pongo delante un signo de negación. Okay. Entonces, esta sería la función 3, que es la que es falsa en la línea 3. Y así es como se hace, ¿verdad? Ok, la 4, que es solo falsa en la línea 4, como la 4 es, que es esta de aquí, ¿verdad? Entonces, como es verdadero, falso, falso, entonces sería P y Q. A ver, no, P y no, verdadero, falso, falso. P y no Q, disculpe. Y no R.
Todo esto entre paréntesis y negado. Con un signo de negación delante aquí. ¿Ok? Ok. Esta entonces función 3. Esta función 4. ¿Okay? La función 8, que es la que solo es falsa en la línea 8, sería negar todas, ¿verdad? Que, o sea, pues, la conjunción de todas negadas, ¿verdad? Sería entonces no P y no Q y no R. Entre paréntesis y negado. Esa es la función 8. Ahora, ¿cómo expresaríamos una función que fuera falsa sobre las líneas 2, 4 y 7? Bueno, entonces lo que tenemos que ver, ya tenemos, bueno, 2. Lo que tendríamos que hacer es ver la expresión simbólica de 2. Esta. La expresión simbólica, la expresión simbólica de la función que solo es falsa en 2. ¿Okay? La expresión simbólica de la función que solo es falsa en 4. Y la expresión simbólica de la función que solo es falsa en 7. ¿Okay? Y ponerlas, una vez que las tenemos, las ponemos todas en conjunción. Y eso me da la expresión simbólica de la función que es verdadera en 2, en 4 y en 7. Y eso permite entonces construir cualquier función con cualquier número de falsedades en sus partes, ¿verdad? Como vimos en la clase pasada. Entonces en este caso sería en 2, su expresión simbólica sería, ok, P, Q y no R, negado. Para simplificar, voy a prescindir del signo de conjunción, entendiendo que cuando tengo letras pegadas es que es la conjunción de ellas. Una cosa que recomienda el texto de copia, aunque no siempre lo sigue. PQ y no R. Todo esto en conjunción con, bueno, voy a poner aquí la conjunción si no importa. Se llama claramente. No es el caso que la expresión simbólica ahora de 4, que sería 1, 2, 3, 4, okay, la función 4, que es esta, la que es falsa, solo en la línea 4, P y no Q y no R. Ahora me va a hacer lo mismo. Conjunción con, no es el caso que 2, 4 y 7. La 7 sería entonces no P y no Q y R. Como es falso, falso, verdadero, no P y no Q y R.
información. ¿Ok? Entonces, ahí tengo la expresión simbólica de una función que fuera solo falsa en las líneas 2, 4 y 7, ¿verdad? Que sería una función, digamos que tendría esta forma. No sería la 9, porque digamos, sería que sería verdadera, verdadera, falsa, verdadera, falsa, verdadera, verdadera, falsa, perdón, falsa y verdadera. O sea, esta sería su tabla de verdad. O sea, para estos valores de acá, tendría que tener estos valores. Son los falsos en 2, en 4 y en 7. Y así puedo construir cualquier función según, según digamos, la falsedad, ¿verdad? El número de falsedades que obtengan para cada una de las líneas. Aunque la forma más fácil más bien de construir los casos extremos, que son la tautología y la contradicción la construyo poniendo en conjunción P, Q y R, tal y como están, pero en vez de pongo siempre P y no P, y Q y R. Entonces ahí obtengo una expresión simbólica, digamos, para todas las variables digamos, de una contradicción, porque P y no P me va a dar siempre una contradicción. Para cualquier valor que asuma las demás siempre va a haber negativo. Entonces la columna de todas van a ser negativas. Y negando eso, digamos, no es el caso que P y no P y Q y R voy a obtener la tautología, porque la negación de una contradicción es la tautología. Entonces, así podría construir todas las funciones veritativas posibles para cualquier número de variables involucradas. Lo que yo quería mostrarles, antes de pasar a otro tema, es precisamente cómo, bueno, Profe, una pregunta. ¿sí? Digamos, en el caso de la tautología y la contradicción, yo puedo establecer entonces una tautología o una contradicción de 7 formas posibles. Digamos, pongo P y no P, Q y no Q, R y no R, y esa podría ser una función. Perfectamente, Y si nada más conjunto P y así. sí. O sea, pueden haber entonces funciones veritativas que tengan varias fórmulas. No, de hecho, hay funciones que tienen varias fórmulas. Digamos, lo que queremos ver antes es que por lo menos podemos encontrar una fórmula para cada función. Pero por supuesto, digamos, por ejemplo, veámoslo así. Esa pregunta es importante porque puede haber muchas cosas. Veámoslo así. Por ejemplo, si ustedes se fijan, vamos a ver, veámoslo en el caso de dos variables. Si ustedes se fijan, la línea 4, ¿verdad? Que la expresamos como no es el caso que no P y no Q, ¿verdad? Porque sería negar P y Q. La línea 4 no es otra cosa que la tabla de verdad de la conjunción. Por lo tanto, se puede expresar también como P y Q. Se puede expresar también como no es el caso que ok, déjenme un ratito. No es el caso que o bien no P, bueno, por de Morgan se puede, digamos, si tengo que no es el caso que no P y no Q, es lo mismo que, ya me enredé, déjenme decir una cosa. La línea 4, si no es el caso que no P y no Q, esto es lo mismo que decir también, no, es que estoy hablando de la línea 4, ¿sí? Línea 4, que es la conjunción. No, mentira, no es la línea 4 no es la conjunción, la línea 4 es la disyunción. La disyunción, sí. Sí, por supuesto sería P o Q. La que es la conjunción es más bien la línea 8. No, perdón, déjenme ver. La que tenga solo una verdad. La 14. La 14. La 14, profe. Sí, esa es la línea 14. Esa es la conjunción, sí, la línea 14, sí, gracias. Esa es la conjunción.
Y aquí lo que yo tendría que hacer sería decir, bueno, o bien sería decir, no P y no Q y, perdón, P y no Q, no es el caso que P y no Q y, no es el caso que no Q y P, y no es el caso que no P y no Q. Pero eso me daría lo mismo que lo que me da P y Q. O sea, todas las funciones pueden expresarse de muchas maneras simbólicamente, ¿okay? Porque P entonces Q también se puede, pues, es decir, si recordemos que siempre puedo traducir una conjunción a disyunción y negación, o una disyunción a conjunción y negación. Entonces hay muchas formas, ¿okay? Bueno, sí, porque son tablas equivalentes, entonces Exactamente. al final es lo mismo, sí. Lo que Ujú. tratábamos de mostrar es que por lo menos es posible encontrar una expresión simbólica, o sea, encontrar una regla para encontrar una expresión simbólica, o sea, encontrar una regla uniforme que no me garantice que pueda encontrar una expresión simbólica para toda posible función de verdad. Eso no obsta para que yo pueda encontrar incluso funciones simbólicas más simples que las que esa regla me permite encontrar, pero la regla me garantiza que hay una expresión simbólica en nuestro sistema interpretado como lo estamos interpretando, porque recuerden que siempre la completud de cualquier tipo es una propiedad semántica, es una propiedad relativa a una interpretación. ¿Okay? Y en este caso, la interpretación es interpretar las letras A, B, C, D con sus índices como proposiciones, interpretar el punto como conjunción e interpretar ese garabatito como negación. Entonces, para esas interpretaciones es posible encontrar una expresión simbólica de las funciones dedicativas. ¿Okay? Eso es lo que eso es lo que se intentó garantizar. Lo que quería mostrarles es que voy a dejar de compartir esto porque voy a compartir otra cosa. Vamos a ver dónde estaba. Debería abrir un momentito. Ya sé, es aquí. Pero tengo que encontrar un momento. Aquí está la tarea de Brian, que la resolvió muy bien y lo que tiene es una gran claridad. Porque, claro, él empleó otros símbolos, pero eso no importa, ¿verdad? Ese es un símbolo para negación, ese es un símbolo para conjunción, ¿ok? Entonces, como la función 3 es falsa en la tercera fila, ¿verdad? Dice, en tal línea la variable que se falsea es P. ¿Ok? Es esta, ¿ok? Y entonces lo que se pone es precisamente no P, lo que pone acá, ¿verdad? Q, como Q, ¿verdad? Lo pone Q, ¿verdad? Y Q, y se niega, ¿verdad? Pero el mérito que tiene la tarea es que mostró lo que yo les traté de mostrar también, ¿verdad? Que si tengo nada más no P y Q, lo que tengo es la función más bien que es verdadera sobre esa línea. ¿Okay? Al negarla obtengo la función que es falsa en esa línea. Y él lo hizo en todas, que me parece pues muy loable, ¿verdad? Por parte de Brian, ¿verdad? Él hizo en todas ese trabajo, ¿verdad? La función 4 es falsa en la cuarta fila, muy bien, sí, en la cuarta fila. ¿Okay? Entonces, hay que poner no P y no Q, ¿verdad? P y Q son falsas, entonces, no P y no Q y negarlas. Si solo pongo, entonces él puso, bueno, si solo pongo no P y no Q, lo que tengo es precisamente la función que solo es verdadera en la cuarta fila y falsa en todas las demás. Al negarla obtengo la función que solo es falsa en la cuarta fila y verdadera en todas las demás. Yo podría encontrar expresiones simbólicas también con esto, con las verdades. Sí, había otro método, ¿verdad? Pero claro, habría que recurrir a la disyunción, ¿verdad? Por ejemplo, para mostrar eh, cuál es la función que es verdadera en la fila 1, 2 y 3, yo puedo decir
P y Q, o P y no Q, o no P y Q. Digamos, con esas disyunción de esos tres elementos, así, ¿verdad? Yo obtendría también una expresión simbólica para la función que es verdadera en todas estas y falsa solo en esta. Pero claro, ahí tiene que recurrir a la disyunción, y la disyunción no es un símbolo primitivo. Claro, se podría traducir, pero digamos, lo que había que demostrar era precisamente que con los símbolos primitivos que tenemos podemos construir expresiones simbólicas, y la manera más fácil es esa que vimos antes. En una versión anterior de este curso, yo en vez de explorar el sistema este de dos, exploré el sistema de Hilbert-Ackermann, que tiene como variable, digamos, como conectiva fundamental la disyunción y no la conjunción. Entonces ahí sí era más conveniente ver, más bien, no en cuál fila se hacía falsa una función, sino en cuál fila se hacía verdadera. Y mediante la disyunción se hacía verdadera solo en ese punto, y falsa en todos los demás. Y mediante la disyunción construir los casos en que podía ser verdadera en las demás líneas. Bueno, bueno, él lo hizo muy bien en este sentido, ¿verdad? O sea, me gustó eso de que mostrara además, digamos, que se ve, digamos, mucho más claro que la forma en como yo lo hice, ¿verdad? No sé qué se me hizo. Ya, más bien era aquí. Porque va mostrando que precisamente la sola conjunción de los elementos, lo que me da más bien dónde es que es verdadera, siendo falsa en todos los demás, ¿verdad? Y al negarlo, si obtengo el punto más bien que es solo falso ahí y es verdadero en todos los demás. Okay. Y al final, entonces, bueno. Entonces, la función que es falsa son en las líneas 2, 4 y 8 es la conjunción de las funciones que son falsas solamente en las líneas 2, 4 y 8 individualmente. Entonces, aquí me puso las que son falsas en la 2, en la 4, en la 8, lo hizo muy bien. Y al final, entonces, precisamente, esto, y aquí se puede ver en claridad por qué, ¿verdad? Porque, digamos, ¿dónde va a ser falsa? Una conjunción es falsa donde hay al menos un elemento falso. Efectivamente, aquí al haber este elemento falso, esta conjunción se me falsea aquí. Se me falsea aquí porque hay este elemento falso. Se me falsea aquí porque hay este elemento falso. Y aquí no se me falsea porque no hay ninguno de los componentes de la conjunción es falso. Aquí tampoco se me falsea porque ninguno de los componentes de la conjunción es falso. Y aquí tampoco porque ningún componente de la conjunción es falso. Entonces, me gustó mucho cómo lo hizo Brian, porque tiene esa virtud de la claridad de ver una serie de relaciones que yo traté más bien digamos que se ven aquí mejor que en la manera en como yo tal vez lo acabo de hacer. Más bien, tal vez debía haber empezado con esto, no con lo que yo hice. Digo, solo he visto la tarea de Brian, claro. Puede ser que haya otras tareas que sean tan geniales como esta. No prejuzgo ni a favor ni en contra, ojalá que sí. Entonces nadie se sienta un día mal porque decía, yo hice una tarea tan buena y nadie la mostró. Bueno, pues está bien, es que solo esta he visto y fue la primera que vi, la única que he visto hasta ahora, y me gustó mucho la manera en cómo Brian lo hizo. Solo, bueno, dicho sea de paso, muchas veces voy a comentar tareas, ¿verdad? Solo voy a mencionar el nombre de la persona cuando la tarea esté buena. Cuando haya algo que criticar en una tarea, ¿verdad? Entonces voy a mantener el anonimato para que nadie se sienta mal. Entonces, no se preocupen entonces por las tareas, si las tienen todas malas, no importa, porque yo nunca voy a decirle, vean, aquí está la tarea de fulano, vean qué mal que la hizo, eso sí no voy a decir nunca, ¿ok? Entonces, tranquilos por ahí. Voy a dejar de compartir aquí. Y vamos ahora a seguir con lo que habíamos iniciado. Vamos a ver dónde estamos. Bueno, déjenme ver ahora. No entiendo por qué cuando se pone vista del hablante, no sale precisamente el hablante, que en este momento soy yo.
y sería tal vez más interesante porque entonces al grabar en la clase, en vez de salir una pantalla negra, como suele salir, saldría por lo menos la persona que está hablando. Tal vez sería más interesante, pero no sé por qué razón esto no funciona como, digamos, Nicolás está calladito, y sin embargo, él sale como si fuera el hablante. Bueno, pero no sé, no importa. Si la mayor parte del tiempo lo que estamos haciendo es compartir pantallas, entonces no se ve tan mal. Tal vez algún día averigüe porque es que no funciona como debería. Déjenme ver, vamos a irnos al texto de copy y vamos a seguir ahí. Déjenme ver dónde lo tengo. Creo que es este, sí. Okay. Lo que sigue es precisamente lo primero, tenemos que ver los axiomas. Porque ahora siguen unas cosas muy interesantes. Vamos a ver. Bueno, la vez pasada introducía también los axiomas. Vamos a ver, las reglas de nuestro sistema y las demostraciones de los teoremas dentro del mismo se simplificarían mucho si se supone una infinidad de fórmulas bien formadas como axiomas o postulados. Desde luego, no podemos escribir una lista infinita de axiomas dentro de nuestro lenguaje objeto. El lenguaje objeto era aquel o sea, el lenguaje básico que vimos hace creo que fueron 2 lecciones, si no me equivoco. Pero podemos usar nuestro lenguaje sintaxis para especificar exactamente cuáles de las fórmulas bien formadas de RS, el sistema de Russell que estamos desarrollando, son axiomas y cuáles no lo son. No puede objetarse una lista infinita de axiomas si hay un proceso efectivo para determinar si cualquier fórmula bien formada dada es un axioma o no. La lista infinita de axiomas puede escribirse como, bueno, ¿qué quiere decir esto? Recuerden que estas no son fórmulas bien formadas del sistema. Primero que nada, entre otras cosas, porque nuestro sistema no contiene estos símbolos, no contiene símbolos para el condicional. Tampoco P y Q son símbolos primitivos de nuestro sistema, son más bien variables que nos servimos para referirnos a fórmulas bien formadas del sistema. Recuerden que las fórmulas del sistema tienen más bien esta forma. ¿Se acuerdan? Muy bien, entonces lo que está diciendo es que en realidad hay una infinidad de axiomas, pero que todos los axiomas tienen estas 3 formas. Si P, entonces P y P. Si P y Q, entonces P. Uno podría ver esto como algo que sugiere el principio de simplificación. De P y Q, uno puede decirlo así, de P y Q se sigue P, pero no lo digamos así todavía, vamos a ver qué. O de P se sigue P y P. Uno puede ver como una de las versiones de lo que empleamos en el curso anterior, o que hemos estado empleando incluso como la regla de las tautologías, por lo menos una parte. Y el axioma 3 es un poco más complicado. Si P y Q, entonces, si no es el caso que Q y R, entonces no es el caso que R y P. Bueno, ahora que el axioma 1 en realidad es un esquema general de axiomas, porque entonces todas estas fórmulas bien formadas serían axiomas. Vean que todas estas fórmulas, aquí no tengo ninguna cosa que sea la conjunción, que sea condicional, ¿verdad? Pero en este caso, un condicional siempre no es el caso que el antecedente y no el consecuente. Entonces aquí tengo, no es el caso que A y como consecuente, digamos, en este caso P es A. ¿Okay? Entonces no es el caso que A y no es el caso que A y A. ¿Okay? Es lo único que decir, si A, entonces A y A. Aunque recuerden que el entonces no es una fórmula básica de nuestro sistema, es una fórmula que para abreviar expresiones de este tipo hemos introducido en nuestro lenguaje de sintaxis, en nuestro metalenguaje sintáctico. ¿Okay?
Entonces también esto sería un axioma porque tiene esta forma. También esto sería un axioma porque tiene esta forma. E incluso podrían haber formas más complejas realmente, porque digamos, no necesariamente P va a ser una fórmula simple. P podría ser, por ejemplo, A y B. Entonces, si A y B, entonces A y B y A y B. ¿Ok? Entonces, vean, habría en realidad una infinidad de axiomas, pero todos los posibles axiomas tienen estas cuatro formas. Estas tres formas, perdón. Ahora, para no complicar la exposición, sí nos vamos a referir entonces a estas tres formas, que en realidad serían formas de axiomas de nuestro lenguaje de objetos, como axiomas. No voy a estar diciendo formas de axiomas. Voy a hablar del axioma 1, axioma 2, axioma 3. Entonces, la idea es que de estos axiomas se pueden derivar teoremas, es decir, se pueden derivar expresiones que van a contener P, Q y todo esto, ¿verdad? Y que en realidad van a ser formas generales de teoremas, de cosas que se pueden derivar de cosas, de elementos, de fórmulas que en virtud de tener esta forma serían axiomas del sistema. Bueno, en el momento que no entiendan algo, me interrumpen. Entonces, pero a partir de hoy sí tenemos que digamos que familiarizarnos con estos tres axiomas. Porque todas las demostraciones que vamos a hacer al interior del sistema, y no creo que empecemos a hacerlas hoy porque hoy vamos a referirnos a dos metateoremas, pero ya en la próxima clase ya veo que sí, vamos a empezar a desarrollar el cálculo. Dicho sea de paso, en el desarrollo, no todas las demostraciones de teoremas están en el libro, pero yo he demostrado, los que no, porque muchos teoremas los pone como tarea, los deja como tarea. Ahora, yo he demostrado prácticamente todos los teoremas, entonces en su momento, tal vez deje algunos de tarea para hacerlos pensar, pero en su momento voy a poner la lista total de las demostraciones de los teoremas que aparecen ahí. Bueno, hasta aquí no hay ninguna observación, ¿verdad? Okay. O ninguna consulta. Entonces tenemos tres axiomas y una única regla de inferencia. Eso quiere decir que a partir de ahora nos olvidamos de todas las reglas de inferencia y de equivalencia que hemos aprendido. No las damos por sentadas. En su momento iremos demostrando expresiones simbólicas, digamos, expresiones que corresponden a las reglas de inferencia y las reglas de equivalencia que conocemos. Las expresiones que corresponden a las reglas de inferencia aparecerán en forma de condicionales. Las expresiones que corresponden a las reglas de equivalencia aparecerán en forma de bicondicionales. Y aún ahí, para derivar de esos condicionales reglas de inferencia, las reglas que tenemos, habría que hacer un procedimiento que vamos a ver después. La única regla de inferencia que tenemos de momento, la única regla básica, va a ser el modus ponens, ¿no? De P, dadas P, dos fórmulas bien formadas, que sean P y Q, entonces de P y de si P entonces Q se puede inferir Q. Es el modus ponens. Entonces la idea es que podemos construir, o podemos derivar a partir de los tres axiomas, todas las fórmulas que necesitemos, todas las tautologías, todas las verdades lógicas del cálculo proposicional, es decir, todas las tautologías, la podemos derivar de esos tres axiomas con solo esta única regla de inferencia. Entonces, eso es lo que nos va a ocupar en los próximos días, posiblemente todo el mes de mayo. Vamos a estar ocupados, bueno, vamos a ver si lo puedo abreviar un poco, porque la idea es que desarrollar el cálculo proposicional en el mes de mayo y el cálculo de predicados en el mes de junio. ¿Okay? Bueno, vamos a ver entonces. Entonces, claro, ejemplos de argumentos válidos que supuesto esto regla de inferencia hace válidos son, ¿verdad? Si tengo, no es el caso que A y no B, vean que esta sería la expresión de si A entonces B, y tengo A, de aquí se puede seguir B. Ok. Si tengo que, no es el caso que A1 y A2 y no es el caso que no sé, ¿verdad? Que sería lo mismo que decir si A y B, entonces no sé.
De ahí se puede inferir, si tengo A1 y A2, ¿verdad? Que en este caso sería P, se puede inferir no sé, que en este caso sería Q. ¿Sí? Esos sí son fórmulas de nuestro lenguaje formal, de nuestro sistema formal. ¿Okay? Estos son, en cambio, fórmulas de nuestro lenguaje, de nuestro metalenguaje de sintaxis, para referirnos a formas generales de formas, digamos, de formas bien formadas de nuestro lenguaje. ¿Se entiende esto, verdad? Ok. Entonces, en virtud de esta regla, de esto, yo puedo inferir de esto y esto, yo puedo inferir esto. En virtud de esta regla, de esto y esto, yo puedo inferir esto. No hay dificultad en entender esto hasta ahora. ¿No quiere que repita nada? Bueno, sí. Ahora, el supuesto de modus ponens como regla 1, en el texto se va a ver como R1. Pero nuestro sistema logístico por sí mismo permite solo una clase especial de argumentos con dos premisas para considerarlos válidos. Pero el sistema es adecuado a la expresión de todos los argumentos formalmente válidos que se pueden certificar por medio de tablas de verdad. O sea de todas las, incluyendo los argumentos extendidos que contienen cualquier número de premisas. Así es deseable introducir un método que dé validez a los argumentos extendidos en RS, mostrando cómo sus conclusiones se siguen de sus premisas por aplicaciones reiteradas de R, o sea, aplicaciones reiteradas de modus ponens. O sea, esta es la única regla de inferencia básica. Con esta regla se van a derivar los teoremas. Aquellos teoremas que tengan forma de condicional, con la regla de inferencia básica y tomando el teorema como premisa y el antecedente como premisa, podemos establecer una regla de inferencia derivada de que de esas dos premisas se sigue consecuente como conclusión. Y así es como se pueden después derivar de los axiomas y de la regla de inferencia básica todas las demás reglas de inferencia. Por eso lo vamos a ir viendo después. Ok. Ok. Aquí hay algo que, digamos, que utiliza, digamos, copia en este texto y que no necesariamente ustedes lo van a encontrar en todos los textos. Es en todos los textos de lógica simbólica o de metalógica o de lógica simbólica avanzada. Es una distinción que es interesante entre lo que va a llamar una demostración y lo que va a llamar después una prueba. Definimos una demostración de la validez de un argumento. ¿Ven? Y vean que los argumentos que vamos a demostrar ahora son que únicamente que determinados axiomas, de determinados axiomas se siguen determinados teoremas, que tiene como premisa, bueno, aunque eso también valdría para todos, que tiene como premisa las fórmulas P1, P2 y Pn, y como conclusión la fórmula Q, como una secuencia de fórmulas bien formadas S1, S2, Sk, tal que cada S1 es o una de las premisas P1, P2, Pn o uno de los axiomas de RS. ¿Okay? O sea, en realidad esto da no solo para definir temas, sino para definir cualquier argumento, para demostrar que de un número de premisas dadas, ¿verdad? Se sigue una conclusión dada. Pero vean, lo interesante aquí es que no introduce digamos, dice que es válido el argumento si se sigue esas premisas, ¿verdad? Y además, no solo eso, sino de alguno de los axiomas del sistema. O sea, puede ser que no se siga solo de las premisas establecidas, P1, P2, Pn, pero que se siga así de esas premisas y de alguno de los axiomas establecidos. Vuelvo a leer para que vean esto. Vean. Definimos una demostración de la validez de un argumento que tiene como premisa las fórmulas P1, P2 hasta P sub n y como conclusión la fórmula Q como una secuencia de fórmulas bien formadas, S1, S2, Sk, tal que cada SUI, o sea que cada S subíndice es o una de las premisas, estas, o uno de los axiomas de RS. O se sigue de dos S precedentes, o sea, por R1, y tal que Sk es Q, o sea, la última fórmula es Q, es la que queremos derivar.
Tal vez esto se va a aclarar después cuando ya veamos ejemplos. Entonces les voy a decir, vean, pues vamos a esta forma para que vean lo que quería decir. Como antes, un argumento se considera válido si y solo si existe una demostración de su validez. Se introduce una notación especial en el lenguaje de sintaxis para representar esta idea. Introducimos el símbolo especial este, ¿okay? Una T acostada que puede leerse da, ¿okay? De P sub 1, P sub 2, P sub n, P sub 1, P sub 2, P sub n da Q. O también lo podemos decir como de P sub 1, P sub 2, P sub n se sigue Q. Pero este símbolo también va a ser empleado para los, digamos, bueno, precisamente como los teoremas se van a seguir, ¿no? Entonces, se van a emplear también a veces sin un antecedente para establecer un teorema. Eso lo vamos a ver cuando vamos a entrar. Entonces, P sub 1, P sub 2, P sub n, esto Q asegura que existe una demostración de la validez del argumento que tiene P sub 1, P sub 2, P sub n como premisas y Q como conclusión. Por ejemplo, veámoslo. Todos los argumentos infinitos en número designados por P entonces Q y no QR, entonces no RP. Vamos a ver. ¿Por qué dice argumentos infinitos? Porque como P y Q son variables que están por cualquier fórmula bien formada del sistema, entonces hay infinitos argumentos dentro del lenguaje básico que tienen esta forma. Porque P puede ser una letra sola, puede ser otra letra diferente, puede ser una conjunción de letras, ¿ok? Igual lo mismo pasa con Q, ¿ok? Por ejemplo, todos los argumentos designados por esto son válidos. Dicen, ¿por qué son válidos? Bueno, entonces veamos la razón. Porque de P entonces Q y no QR, de ahí se sigue que no RP. Y ahora veamos la demostración, porque la demostración, eso es interesante, ¿verdad? No va a recurrir solo a estas premisas, ¿verdad? Las premisas aquí son nada más P entonces Q y no QR. Pero con solo estas premisas no basta para derivar no RP, porque se deriva de estas premisas explícitas más los axiomas. Y eso es lo que muestra aquí. Ok. S1. P entonces Q y, no Q, y si no QR, entonces no RP. Ahora, ¿qué es esto? Esto no es otra cosa que el axioma 3. El axioma 3 es precisamente esta fórmula. Si P entonces Q, entonces si no QR, entonces no RP. Entonces, ahora introducimos S2, una premisa. P entonces Q es esta premisa. Vean que el axioma 3 no está explicitado entre las premisas. Digámoslo así, queda como una premisa tácita, una premisa que estamos asumiendo, pero, ok, nada más. Entonces, veamos, entonces, P entonces Q sí es la premisa. Entonces, ahora tenemos no QR, entonces no RP. Eso se sigue por nuestra única regla de inferencia, que es el modus ponens. Ustedes lo pueden ver de el axioma 3 y su antecedente, ¿verdad? Entonces, ahora tengo un condicional, tengo el antecedente y nuestra regla de inferencia, ¿verdad? Nos dice que de aquí se puede seguir precisamente este consecuente, porque es el modus ponens. ¿Okay? Entonces, ahora tengo no QR, entonces no RP. Ahora, nuestra otra premisa era no QR. Entonces, ahora introduzco esa premisa como aquí, ¿verdad? Y por modus ponens, ¿verdad? De 3 y 4 se sigue no RP. Esto fue una demostración dentro de nuestro sistema. ¿Okay? Y vean que una demostración es precisamente mostrar que hay una serie de fórmulas que van de las premisas, asumiendo además los axiomas como premisas que se dan siempre por supuestas, ¿verdad? Porque sin el axioma 3 no hubiéramos podido demostrar eso. Entonces, a las premisas explícitas hay que añadirle siempre tal vez algún axioma. Ya en la demostración sí hay que explicitar cuál axioma es el que estamos tomando como base. ¿Okay? ¿Hay alguna pregunta hasta acá? Manfred levantó la mano. A ver, Manfred, ¿qué pasó? Manfred. Manfred.
Bueno, tal vez Manfred, vamos a ver, o no me escucha o escribió algo, vamos a revisar a ver qué pasa con Manfred, que por alguna razón ahora... Primero vamos a ver si está Manfred. Sí. Manfred, quita el micrófono, conecte su micrófono y explique. Ah, no, es que era, no, ya sé lo que pasó. Lo que pasó con Manfred es que pidió la mano hace mucho tiempo con la manita azul y ya le respondí, pero la manita azul siguió. Más bien es un error mío. Ay, disculpe, Manfred, tranquilo. Sigamos viendo esto a ver qué pasa. La manita azul se consigue haciendo clic donde dice participantes y ahí va a aparecer esa posibilidad. No importa, ustedes nada más lo que hacen cuando tienen una es que conectan su micrófono y preguntan. No hace falta la manita azul. Bueno, veamos ahora. Okay, esto era una demostración. No quiero terminar sin llegar a esto, a lo que quería llegar. Que, bueno, ahí lo que dice es precisamente, ustedes pueden leerse esto y si no entienden algo me preguntan después. Okay. Dice, en donde S1 es el axioma 3, S2 es la primera premisa, eso es lo que acabo de decir. Okay. Ya, pero sí hay algo importante aquí, ¿verdad? Cada SI se llamará un renglón de la demostración. Cuando se da una demostración de la validez de todos los argumentos en RS, en cierta forma, como el ejemplo mencionó, o sea, todos los argumentos que tengan la forma que acabamos de ver, ¿verdad? Todo argumento particular de esa forma puede considerarse como convalidado por esta demostración. O sea, cualquier cosa, cualquier fórmula bien formada que sea Q o R, puede considerarse que ha sido demostrada mediante esta demostración. Y la forma general puede considerarse como una regla de inferencia derivada. O sea, entonces, esto que tenemos aquí, que de P entonces Q y no QR, se sigue que no RP, podemos considerarlo a partir de ahora o podemos considerarlo a partir de como una regla de diferencia. Pero no es una regla de diferencia primitiva, es una regla de diferencia derivada. ¿Por qué? Porque hemos derivado de las premisas explícitas, que son estas dos, y de los axiomas mediante la única regla de inferencia básica que es el modus ponens. Entonces, que a partir de ahora, en las demostraciones, incluso en las demostraciones de teoremas, podemos usar además esta regla de inferencia porque ya ha sido demostrada. Tal vez esta no lo vamos a usar mucho, pero sí en el transcurso de las demostraciones vamos a ir introduciendo reglas de inferencia derivadas que van a hacernos posible, digámoslo, acortar las demostraciones. Y en realidad, copy a esas demostraciones acortadas o abreviadas, haciendo uso de reglas de inferencia derivadas, las llama pruebas. Porque va a conservar, y es una distinción interesante, el nombre de demostraciones solo para aquello que se derive de los axiomas y de algunas premisas mediante la única regla de inferencia, se derive directamente de los axiomas y algunas premisas mediante la única regla de inferencia básica que es el modus ponens. Esa distinción entre demostración y prueba la vamos a ver después, incluso vamos a hacer ejercicios respecto para que quede más clara. De momento, todo esto va a ser de mucho uso en lo que vamos a ver después. Ok. Debiera observarse que la demostración, ya sea de un teorema o de la validez de un argumento, es una noción efectiva. Que, dada cualquier secuencia de S, no importa qué tan larga sea, puede decidirse de manera mecánica en un infinito de operaciones si es o no una demostración. Ok, se puede decir efectivamente de cualquier S si eso no es un axioma, y si eso no es, y si eso no es una de las premisas. Ok, en caso de haber algún argumento involucrado. Y si algún S, digamos, no es ni un axioma ni una premisa, entonces, como solo un número finito de fórmulas, o sea, de renglones, preceden a esa otra sucesión, después de un número finito de inspecciones, se sabrá si dos de los renglones precedentes son S, y si SI, entonces SJ, o sea, si tienen la forma del modus ponens, ¿verdad? Pues solo si estos ocurren en la sucesión anteriormente será esa una consecuencia de dos renglones precedentes. Bueno, esa es la idea. Bueno, ahora aquí está. Bueno, había una demostración de teorema.
Ok. Veamos, la definición de demostración que se acaba de dar debiera haberse aclarado que los axiomas de RS funcionan como premisas subentendidas en todo argumento formulado dentro del sistema. O sea, es lo que les decía antes, que siempre los axiomas van a funcionar como premisas tácitas añadidas a cualquier conjunto de premisas y demostración que tengamos. Cuando dichos axiomas son las únicas premisas, entonces vean, cuando dichos axiomas son las únicas premisas del argumento, la conclusión es un teorema del sistema. Es decir, teoremas vamos a llamar solo a aquellas conclusiones que se derivan exclusivamente de las premisas. O que podemos mostrar que no se ha introducido en ningún punto ninguna premisa adicional que no sea una acción. Entonces, teoremas son solo aquellas conclusiones que a partir de nuestra única, que se puede demostrar que a partir de nuestra única regla de inferencia básica, se derivan únicamente de los axiomas. ¿Está claro? Bueno. Ok, entonces ahora hay una... ok. Con esta definición de teorema, los tres axiomas y la regla única de RS, o sea, la de Bose, pueden considerarse como una especie de máquina simbólica para generar fórmulas bien formadas. Cada axioma por sí mismo genera un número infinito de fórmulas bien formadas y por aplicaciones reiteradas a las mismas se produce una infinidad más de fórmulas bien formadas como teoremas. Es natural preguntarse ahora, en primer lugar, y esto es lo que sigue ahora, ¿es consistente el sistema? Es decir, ¿tenemos alguna garantía de que aquí hay dos cosas que hay que demostrar? ¿Tenemos alguna garantía de que el sistema, de que de ese sistema no se van a derivar contradicciones? Lo cual solo sería posible, digamos, lo cual implicaría que en los axiomas se esconde alguna contradicción. Pues, una vez demostración, ok, habría que demostrar, ¿es consistente el sistema? Y en segundo lugar, ¿son todos los teoremas tautologías en la interpretación normal de los símbolos primitivos? Es decir, interpretando el punto como conjunción, la negación, el simbolito este como negación y las letras A, B, C, D con y sin subíndices como proposiciones, son todos los teoremas del sistema, todo lo que se siga de los axiomas mediante el modus ponens, son todos ellos tautologías. ¿Okay? Si no todos son tautologías, entonces nuestro sistema no serviría para mostrar verdades lógicas, porque precisamente lo que tratamos de hacer es un sistema que sistematice todas las verdades lógicas. Y las verdades lógicas son todas tautologías, por lo menos las verdades lógicas de cálculo proposicional. Entonces, habría que demostrar que cualquier cosa que se siga de los teoremas es una tautología. Un sistema logístico, o un sistema lógico, un cálculo, que es un cálculo proposicional, como lo es RS, su sistema formal RS, se llamará analítico si y solo si todos sus teoremas se convierten en tautologías y sus interpretaciones normales. Interpretaciones normales, insisto, para que nos quede claro, sería en este caso interpretar el punto como conjunción. Vean que no sería la única interpretación posible, porque podemos imaginar un montón de interpretaciones, ¿no? Interpretar el punto como conjunción, interpretar el rabito ese como negación, ¿verdad? Interpretar las letras como proposiciones susceptibles de valores de verdad verdaderos. Okay. Entonces, esta definición es importante. Tal vez después las voy a resumir en una hoja para enviárselas por correo. Un sistema logístico, que es un cálculo proposicional, como se llama analítico, si y solo si todos sus teoremas se convierten en tautologías en sus interpretaciones normales. RS es analítico en esta definición a condición de que el hecho de que pese, cuando tengo nada más una cosa así, sin que esto se derive de nada, lo que estoy diciendo es que P es un teorema. ¿Okay? O incluso también los axiomas los podemos poner así también. ¿Okay? A condición de que esto implique que P es una tautología. Ahora demostraremos que RS es analítico. Entonces, ¿cómo se demuestra? Bueno, se demuestra por... yo les pido tal vez... ya tal vez no nos queda mucho tiempo de clase, nos quedan unos 15 minutos, ¿verdad?
Entonces voy a ver esto rápido, pero les pido tal vez que repasen esto en sus casas meticulosamente, ¿verdad? Porque la demostración se hace también por inducción fuerte. Ya la clase pasada hicimos una demostración por inducción fuerte, una sola, que mostraba que un sistema que tuviera solo un par de cosas no podía producir, digamos, no era completo. Creo que eso fue lo que demostramos la vez pasada. Ahora vamos a ver otra demostración por inducción fuerte. Metateorema 2. Recuerden que el metateorema 1, un teorema acerca de la totalidad del sistema, era que nuestro sistema era, digamos, era funcionalmente completo. Eso es lo que, es decir, que todo toda función de verdad posible podía encontrar una interpretación simbólica en nuestro sistema para la interpretación normal de los símbolos. Eso fue lo que hicimos en la clase pasada. Aunque en realidad, insisto, no lo demostramos como se debería, porque deberíamos haber empleado también la inducción. Vamos, les hice ver así intuitivamente que el sistema es completo, que cualquier cosa yo podía producirla de esa manera. Pero en realidad no fue una demostración estricta. El metateorema 2. Disculpen un momento, tengo una llamada telefónica, voy a clausurar, a cancelar y ya regreso. Bueno, ya regresé. Okay. El metateorema 2 es que el sistema es analítico. Esto es que todo axioma o todo teorema es una tautología. Bueno, en realidad, que todo teorema, claro, en realidad, digamos, todo teorema del sistema es una tautología. Bueno, primero que nada, es fácil ver, y eso se puede hacer con tablas de verdad, que todos los axiomas son tautologías. De hecho, cuando yo quiero hacer un sistema formal para expresar el cálculo funcional, tengo que escoger axiomas que su interpretación normal sean tautologías, ¿no? Porque el propósito de un sistema para el cálculo proposicional es derivar todas las verdades lógicas del cálculo proposicional, y todas las verdades lógicas del cálculo proposicional son tautologías. Entonces tengo que escoger un conjunto de axiomas que sean tautologías. Los axiomas que hemos establecido son tautologías. No lo voy a probar, pero si ustedes tienen duda, ustedes lo pueden probar haciendo tablas de verdad, de manera que, y viendo a ver cómo es que funcionan, es convencido que precisamente haciendo una tabla de verdad de cada una de esas expresiones resulta una tautología. Entonces, Entonces, usamos inducción fuerte sobre el número de aplicaciones o usos en la demostración de que, primer caso, supóngase que P resulta de un solo, o sea, usos de que de R1, ¿qué es R1? Es el modus ponens. Entonces, la inducción fuerte se hace sobre el número de aplicaciones de esa fórmula en la demostración de un determinado teorema. Caso A, supóngase que P, o sea, que el teorema P, cualquiera que sea, resulta de un solo uso de modus ponens, de R1. Entonces, R1 debe ser aplicado a los axiomas, porque claro, el punto de partida para demostrar que algo es un teorema son siempre los axiomas. Entonces, el primer uso siempre es a partir de los axiomas. Los axiomas son tautologías, como fácilmente se verifica construyendo tablas de verdad para ellos. Luego, P resulta de aplicar modus ponens a S y a S entonces P. O sea, a dos axiomas, habría que aplicarlo a dos axiomas, de tal manera que ese sea un axioma y otro axioma, donde S y S entonces P son tautologías, ¿verdad? Porque tanto S como S entonces P debería ser de alguna manera, si nuestro punto de partida son axiomas, tenemos que partir de dos axiomas. Uno tendrá una forma S, ¿verdad? Y otro tendrá la forma S entonces P. ¿Qué quiere decir esto? Que uno de los axiomas tendrá que ser de algún modo
el antecedente, un antecedente del otro. ¿Okay? Claramente P debe ser una tautología en este caso, porque si no lo fuera, habría una falsedad, cuando menos en un renglón de su tabla, de verdad, digamos en el renglón J. Pero como S es una tautología, tiene solo el valor verdadero, recuerden que T es true, ¿verdad? En las posiciones en que su tabla de verdad, incluyendo, desde luego, en las posiciones de su tabla de verdad, o sea, tiene solo ese valor en las posiciones finales de su tabla de verdad, incluyendo, desde luego, una verdad en el renglón J. Luego, en el renglón JS, S tendrá una T y P tendrá una falsedad, digamos. De modo que S entonces P tendría una falsedad contraponiéndose a que es tautológica y solo tiene valores T en su tabla de verdad. O sea, como S y S entonces P se supone que son axiomas, porque es la primera aplicación, ¿verdad? No es posible que de S y S entonces P, digamos, que si tengo S, ¿verdad? Y S entonces P, no se siga de ahí, se siga de ahí P falsa. Porque si se sigue P falsa, la única forma que de S y S entonces P se siga P falsa es que dado S, ¿verdad? Que es una tautología, por hipótesis, ¿verdad? Para S entonces P fuera falsa. Pero si S es verdadera y P es falsa, S entonces P no sería una tautología, tendría que dar falso, entonces S entonces P no sería una tautología. Pero hemos asumido que tanto S como S entonces P son tautologías porque en el fondo serían axiomas. ¿Okay? Y entonces, por lo tanto, P no puede ser falsa, por la razón que acabamos de expresar. ¿Okay? Entonces, para una sola aplicación de la regla, para la primera aplicación, no nos puede dar, digamos, la conclusión, ¿verdad? Tiene que ser tautológica, tiene que ser verdadera. ¿Okay? Tiene que ser verdadera. Tiene que ser una tautología. Porque no puede haber ningún renglón de P en que P sea falso. ¿Okay? Caso B. Tal vez voy a hacer para la próxima clase un esquema para que esto se vea de manera más clara, porque tal vez no lo están viendo claramente. Y hoy, lo que nos queda, que ya es poco, bueno, aquí suponemos que el metateorema es verdadero, ya no nos queda tiempo como para desarrollarlo por completo. Entonces vamos a empezar con eso y si voy a dar un material de apoyo para que sea más claro, ¿verdad? Aquí suponemos que el metateorema es verdadero para cualquier número k menor que m de usos de R1, o sea, de aplicaciones de modus ponens. Considerar cualquier P que tenga una demostración que involucre m usos de R1, bueno, entonces después ustedes pueden leer esto. Vamos a hacer eso, digamos, no vamos a hacer tarea de entregar, ¿sí? Pero les va a quedar como tarea, no es algo que tengan que entregar o enviar, leer esta demostración y tratar de entenderla. ¿Okay? Y yo, la clase que sigue, voy a empezar precisamente explicando de manera más detallada y tal vez con un material de apoyo que voy a lograr de aquí al lunes, esta demostración. Bueno, ahí lo que se demuestra es que es digamos que todos los teoremas son tautologías. O sea, todo lo que se deriva de los axiomas, que son tautologías, lo cual se puede probar con tabla de verdad, mediante la única regla de inferencia, que es el modus ponens, que es la definición de un teorema, lo que se puede derivar de los axiomas mediante la regla de inferencia establecida por el sistema. Todos esos teoremas son tautologías también. Una cosa que habrá que demostrar después, pero lo hago para más adelante, es que todas las tautologías son teoremas del sistema. Y eso ya tendría que ver con la completud deductiva del sistema. O sea, si tenemos un sistema donde queremos demostrar todas las tablas de verdad, pero hubiera alguna tautología que no se dejara demostrar, nuestro sistema sería incompleto en el aspecto de completud deductiva. Eso es algo que habrá que demostrar después. Bueno, hay un corolario que lo podemos introducir, aunque no hayamos
examinado a fondo la demostración. Digamos, suponiendo que la demostración funciona, de que todos los teoremas son tautologías, entonces resulta que el sistema es consistente, es decir, que el sistema no contiene contradicciones. Uno puede darse intuitivamente la idea de por qué, digamos, ninguna tautología puede contradecir otra tautología, porque, digamos, eso requeriría que la conjunción de una diera falso, y para eso una tautología tendría que ser falsa, pero la tautología nunca es falsa. ¿Ok? Y de las tautologías parece, bueno, y si hemos demostrado que las tautologías solo se derivan tautologías, entonces no podría derivarse ninguna contradicción, porque, digamos, todo lo que se derive será verdadero siempre, entonces no podría nunca contradecirse. Pero la prueba aquí que establece Copy, porque esto que acabo de decir es nada más una comprensión intuitiva de por qué, pero no estoy tratando una prueba. La prueba que establece Copy tiene que ver con el criterio de consistencia de Post, del que habíamos hablado alguna vez. Y ese criterio de consistencia de Post lo que dice es que un sistema es consistente si tiene, digamos, si hay al menos una fórmula del sistema que no es demostrable. O sea, al menos una fórmula bien formada del sistema que no es un teorema. Es decir, que mediante las reglas de inferencia del sistema no puede derivarse de las acciones. Y entonces, aquí lo que hace Copy es la fórmula P y no P es una fórmula bien formada de RS. Bueno, estrictamente hablando sería la forma general de fórmulas bien formadas, que contengan las letras de conjunción con su negación. Pero no es una tautología. ¿Por qué no es una tautología? Porque precisamente es una contradicción. Y ya habríamos demostrado por el metateorema 2 que no sería un teorema. O sea, esta fórmula es una fórmula bien formada, pero no es una tautología. Así que por el metateorema 2 no es un teorema de RS. El metateorema 2, que es el que se demuestra en la página anterior, dice que todos los teoremas son tautologías. Al no ser esta fórmula una tautología, P y no P, entonces no puede ser un teorema del sistema. Entonces el sistema contiene una fórmula que no puede demostrarse como teorema, por lo tanto el sistema es consistente. ¿Por qué un sistema que contiene una fórmula que no puede derivarse como teorema es consistente? Porque de una contradicción se sigue cualquier cosa. Si los axiomas fueran contradictorios, no habría fórmula que no pudiera ser demostrada en el sistema, porque de una contradicción se sigue cualquier cosa. Entonces, con solo mostrar que hay una fórmula que no se sigue, o que no puede ser un teorema, se muestra que el sistema es consistente. Y eso depende de que, primero que nada, que P y no P, en su interpretación normal, es una contradicción, es falso. Y hemos demostrado, o se ha demostrado, aunque esa demostración tenemos todavía que masticarlo un poquito más, se ha demostrado que todos los teoremas son tautologías. Por lo tanto, P y no P, que no es una tautología, no puede ser un teorema del sistema. Esa es la demostración de la consistencia del sistema. Ahora, lo que sigue, y esto sí nos va a llevar a la próxima clase, y es ya el último preámbulo antes de entrar a ver las demostraciones de teoremas al interior del sistema, es demostrar que los axiomas son independientes, es decir, que no hay ningún axioma que pueda derivarse como un teorema del sistema. Y eso se va a hacer de una manera que es mostrando que hay una característica que debe ser hereditaria con relación a la regla de diferencia. O sea, eso implica primero establecer una interpretación de las formas, de los axiomas. Después, una interpretación que sea de tal forma o de tal manera que si una cosa se sigue de otra, o sea, se da una serie de valores al sistema, a las formas, a los axiomas. Tal es que si una fórmula se sigue de otras, si y una fórmula tiene ese valor, la conclusión también tenga ese valor. La manera, yo los invito a que antes de la próxima clase también le den una lectura a esto. La forma en cómo se va a hacer es la siguiente. Definir arbitrariamente, y estas interpretaciones han sido pensadas precisamente para mostrar la independencia de acciones,
que, digamos, una serie de valores para las variables. Entonces, por supuesto, esto es una interpretación, ¿verdad?, del sistema. Entonces, en este caso son 3 valores. P puede tener 0, 1, 2. No interpretar esto como valores de verdad, interpretar solo como valores numéricos. P puede tener los valores 0, 1, 2. Cuando P tiene 0, no P o garabato P, como tiene 2. Cuando tiene 1, no P tiene 1, y cuando tiene 2 tiene 0. ¿Okay? Entonces, a partir de esas interpretaciones se dan también interpretaciones para P y Q. 0, 0, ok, muy bien. A partir de eso, como el condicional está definido de esta fórmula, ¿verdad?, entonces la tabla de verdad del condicional para estas interpretaciones sería concretamente esta. Estoy explicando de manera muy rápida. Les pido que ustedes lo lean detalladamente y la próxima vez sí vamos a ir despacio y con buena letra. Nada más para una primera precomprensión, digamos, del tema. Que la característica de las fórmulas bien formadas que aquí utilizaremos era de tener el valor 0 independientemente de los valores que se asignan a sus signos proposicionales correspondientes. Es fácil ver que esta característica pertenece al axioma 2. O sea, en realidad fue utilizada, digamos, para, pensando en que, dándole esos valores, el axioma 2 resultara siempre en valor 0. Ahora les voy a explicar por qué. Esto es una tabla de verdad que tal vez está hecha en una forma que no es la que hemos acostumbrado nosotros, pero es fácil ver. Aquí tenemos los valores de P. Aquí tenemos los valores de Q. Aquí tengo entonces los valores de P y Q. Debajo del símbolo de la conjunción tengo los valores de P y Q, definidos como se definió antes para la conjunción. Aquí tengo entonces los valores de P y Q. Aquí tengo, y entonces, por supuesto, aquí lo que tengo son los valores de si P y Q, entonces P. Y ustedes pueden ver que estos valores son consistentes con los valores que se ha dado antes al condicional. Okay, muy bien. Entonces, esto resulta que para esas interpretaciones el axioma 2 tiene esta forma. ¿Okay? Entonces, si el sistema aquí es que el tener el valor 0 sea una característica hereditaria para la regla de inferencia, es decir, que, bueno, tal vez explicarlo ahora se vuelve un poco complicado. Resulta que solo el axioma 2 tiene el valor 0 para todos, para las interpretaciones establecidas, para cualquier posible valor de sus elementos. El axioma 1 no lo tiene, pero el axioma 3 no lo tiene. Déjenme ver una cosa muy bonita. Déjenme ir antes porque la cosa está así. O sea, la característica de tener el valor 0 pertenece al axioma 2 y al axioma 3. Entonces, axioma 2, este. El axioma 3 es este. ¿Sabe? ¿Dónde está? Sí, el axioma 3 es este. Y aquí está el valor del axioma 3. Porque, claro, es este. Tiene el valor 0 para todas las interpretaciones de sus elementos. Entiendan esta tabla de verdad. Ok, aquí tenemos, lo que hace aquí es poner los valores de las variables debajo de cada variable. Los valores de las funciones debajo de la conectiva que define la función. Entonces, la conectiva fundamental que define toda la función es esta. Entonces, los axiomas 2 y 3 tienen el valor 0 para todos los valores de sus respectivas variables. ¿Okay? Ahora,
lo que se hace es utilizar que, con respecto a la regla de diferencia modus ponens, si las premisas tienen el valor 0, la conclusión lo tiene también. ¿Okay? Pero resulta que el axioma 1 no tiene el valor 0 para todas las interpretaciones. Eso mostraría que el axioma 1 no se puede derivar. Vamos a ver si aquí lo pone la tabla del axioma 1. No, estaba más antes. Ya me perdí. O sea, lo que hace es mostrar que teniendo el axioma 2 y el 3, esa característica tiene siempre el valor 0, no obstante el axioma 1 no la tiene. Pero esa característica es hereditaria con relación al modus ponens. Por lo tanto, el axioma 1 no se puede derivar de los axiomas 2 y 3. Después repite lo mismo. Es que tengo que buscar el axioma 1. Después repite lo mismo con los otros axiomas, pero para lo cual tiene que cambiar ciertos valores. Okay. Es que no encuentro dónde estaba P, entonces P y P, la demostración para ese axioma. Déjenme ver. Si en alguna parte está, o sea, el axioma 1 no tiene la característica de que da 0 para todo, pero no encuentro ahora en la página donde estaba eso. Entonces, eso muestra que el axioma 1 no se puede derivar del 2 y el 3. Después, se da otro sistema de valores diferentes para demostrar que el axioma 2 no se puede derivar de 1 y 3. Y otro sistema de valores diferentes para demostrar que el axioma 3 no se puede derivar de 2 y 1. Y así es como se muestra la independencia de los axiomas. Bueno, la próxima clase vamos a empezar con estas dos demostraciones. La demostración del carácter tautológico de los teoremas y la demostración de la independencia de los axiomas. ¿Okay? Entonces, de momento no hay más tarea, o sea, no hay tarea de entregar, de escribir, no hay más tarea que leerse esta última parte de este capítulo y tratar de entenderlo. ¿Okay? Entonces, de momento, si no hay ninguna otra cosa, podemos terminar aquí por hoy. ¿Estamos? Ok, Sí, gracias. profe, yo hice una Antes de ir, pregunta por el chat. bueno, ya voy a ver tu pregunta. Antes de irse, recuerden que Muchas por lo gracias. menos hay dos clases, y voy a tratar de subir las demás antes del lunes, voy a hacer lo posible. Hay dos clases que ya están en YouTube. Yo les mostré, por si alguien llegó tarde y no lo vio, ¿verdad? Yo les mostré, déjenme ver dónde estaba. Ajá, creo que era aquí. Pero vamos a ver exactamente. Ya. Que ustedes ponen lógica simbólica avanzada en YouTube y se encuentran unos videos con la Torre de Babel. Ahí hay por lo menos dos clases, una clase que es anterior a Semana Santa y otra es la, no creo que más bien, la que está como clase 2, hasta donde entiendo, es la clase del jueves pasado. Bueno, voy a revisarlo de todas maneras. Y las que faltan, voy a ver cómo lo vamos a subir. Nada más tienen que poner en YouTube lógica simbólica avanzada. Esto fue Instituto de Investigaciones Filosóficas. Bueno, eso no se pone, eso aparece después. Solo lógica simbólica avanzada. Van a aparecer unos videos con la Torre de Babel y ahí va a estar entonces los videos. Vamos a ver. Manfred
Bueno, vamos a ver un momentito. Hay varias consultas. Ok, Nicolás Fonseca, todos. Profe, ¿esos valores tienen interpretación? No, no tienen interpretación veritativa, son valores numéricos. No es falso, verdadero ni nada, ¿ok? Es otra interpretación, pero lo que se persigue es precisamente que dando ciertos valores y como el condicional preserva, digamos, si las premisas tienen cero, digamos, si el antecedente tiene cero, el consecuente tiene cero, y de alguna manera la regla de inferencia también muestra que si las premisas tienen cero, la conclusión tiene cero, a partir de ahí se muestra entonces que una característica que tienen los demás axiomas, 2 y el 3, no la tiene 1. Por lo tanto, 1 no se puede seguir de 2 y 3, porque si se siguiera, 1 tendría que tener también el valor 0 en todos los puntos. ¿Okay? Esa es la idea que está en el fondo de la demostración. 0, 1 y 2 no son valores veritativos, son valores numéricos. Entonces, otra interpretación diferente, la interpretación normal, que interpretaría eso como valores veritativos, pero que nos sirve para mostrar que ciertos axiomas no se siguen de otros. Vamos a ver qué pregunta Manfred. Muchas gracias, profe. ¿Qué día crees que pueda subir la lección anterior? Bueno, Manfred, voy a intentar que antes del lunes. Y eso depende de que, bueno, voy a tener que pagar, bueno, voy a ver cómo lo hago, pero voy a hacer lo posible porque esté. Me gustaría volver a verla, es que me costó la tarea. Bueno, finalmente, ¿para qué fecha estaría programado el primer examen y cómo va a ser? El primer examen, creo que está programado ya estaba en el programa, pero vamos a ver si lo cambiamos. Pero el primer examen va a ser un examen de desarrollar en la casa. ¿Okay? Todo, no es que ustedes van a venir después a hacer un examen aquí y yo los voy a estar mirando, no. Es mostrar que entendieron los conceptos básicos y que los pueden manejar. No va a ser un examen difícil ni planeado como para que no lo puedan hacer, para que tengan que cortarse las venas haciendo, digamos, aquí es un examen de hacer en la casa. Ya les avisaré, posiblemente va a ser a fines de mayo, o a mediados o fines de mayo. Tengo que revisar el programa, a ver cómo estaba programada las cosas, que por supuesto ya eso no puede funcionar por todo lo que ha pasado. Pero a más tardar tiene que ser en mayo, y la idea sería hacerlo cuando terminemos de ver el cálculo proposicional, que yo espero que nos va a llevar todo mayo. Si lo terminamos antes, pues entonces programamos el examen antes. ¿Ok? Entonces, si no hay más, finalizamos aquí. ¿Verdad? ¿Estamos? Bueno. Entonces, Muchas gracias, profe, por haber. que estén bien y nos despedimos. Yo también antes del lunes les tengo las tareas ya confirmadas que las recibí. Entonces, aquí finalizo la reunión y